Una vez más, la salud nos convoca durante la próxima media hora. Hace unas semanas estuvimos tratando el tema de la adolescencia junto al licenciado Leonardo Pontoriero. Y tanto es lo que nos interpela a los adultos, el mundo de los adolescentes, que nos preguntamos cómo hacer para conocer un poco más esta etapa tan importante de la vida y acompañar mejor a los adolescentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, he recibido algunos mensajes y me han hecho muchas preguntas en relación al programa anterior sobre adolescencia, y está claro que la cuestión de la adolescencia genera un sinfín de interrogantes y moviliza mucho, ¿no?, a la familia, a los padres, a la cultura. Tengamos en cuenta que siempre las adolescencias vienen con nuevos cuestionamientos y con nuevas cosmovisiones, con nuevos desafíos, y para el mundo adulto siempre el adolescente generó una situación de tensión y una situación de conflicto que muchas veces no sabemos resolver. Los adultos, aun cuando en algún momento hemos sido adolescentes y hemos vivido desde el otro lado la situación de la reprobación del mundo adulto, hoy que formamos parte del mundo adulto nos cuesta y mucho entender la lógica del adolescente. Claro, nos cuesta entender esa lógica porque ellos se manejan con una lógica que no es la nuestra. Y nosotros pretendemos muchas veces que el adolescente piense y actúe y de alguna manera elabore su realidad al modo de como nosotros vivimos la nuestra. Y eso es impensado. Y ahí es donde vienen muchas veces los cruces y las confrontaciones. Decíamos, uno de los duelos que en la adolescencia el sujeto elabora y con el cual lidia, tiene que ver con esa pérdida de los padres de la niñez. Los padres de la niñez son padres que todo lo saben, son padres que acompañan desde un lugar de saber, desde un lugar de saber hacer. Prácticamente el universo de lo conocido por los niños es el universo de lo conocido por los padres. Los niños no cuestionan, hablo de niños, ¿no? No cuestionan ni tampoco se rebelan en relación al saber de los padres. Por la simple razón de que necesitan de esa figura, porque están en una etapa evolutiva en donde la necesidad de formar parte de la familia como entidad primaria es básica. Decíamos, llega un momento en la adolescencia en donde el sujeto intenta la salida que llamábamos exogámica. ¿Qué quiere decir esto? Que el adolescente empieza a encontrar por fuera de la familia un discurso, una realidad, para entenderlo mejor, que no tiene que ver con la realidad de la familia, no tiene que ver con el discurso de los padres. Y ahí es donde, por lo general, viene la conflictiva, y ahí es donde también los padres, nosotros los adultos, nos quedamos un poco dando vueltas, esperando que ellos reaccionen como nosotros reaccionaríamos desde la perspectiva adulta. O sea, es un doble duelo. Por un lado, el duelo de los niños, de estos padres de la infancia que ya no están. Hoy, justamente estos padres que ante todo lo sabían, ahora no saben nada. Este universo que era absolutamente conocido por papá o mamá, o por papá y mamá, ya es absolutamente desconocido por ellos. Es común que el adolescente conteste frente a algún tipo de cuestión, algo así como: vos no entendés nada, o vos de mi mundo no conoces nada, o vos del entorno no tenés ni idea. Y esto es así. O sea, del universo de la constitución, de la construcción del mundo del adolescente, el adulto sabe poco. Y a veces eso nos cuesta entenderlo a nosotros los adultos, porque si bien en nuestra recorrida vital uno tiene la idea, ¿no?, uno tiene la fantasía de que a partir del recorrido vital uno conoce mucho del mundo, en realidad nosotros conocemos mucho del mundo nuestro, de nuestra historia, pero conocemos muy poco del mundo del adolescente. Por eso es muy importante meterse un poco en la vida del adolescente, no
desde el cuestionamiento ni desde la demanda de que piensen o sientan como si tuvieran que ser adultos, sino meterse para comprender ese mundo, comprender esa lógica, que es una lógica muy, muy distinta y hasta en algunos puntos casi incoherente. Siempre me acuerdo de un texto de Arminda Verasturi de los años 70 que hablaba de la adolescencia normal y la describía como una etapa esquizofrénica. O sea, hay cierta incoherencia en este mundo, pero es el mundo de ellos. Ellos se entienden, ellos generan lazo. En ese lazo ellos generan discurso, o sea, generan normas, generan pautas, y los adolescentes quieren y necesitan formar parte de su mundo. Esto los separa del nuestro y en algunos casos nos genera a nosotros algunas sensaciones de tensión, de angustia y de miedo. Lidiar con este miedo no es sencillo, pero también hay que pensar que el adolescente está construyendo su mundo con sus parámetros y los padres podemos acompañarlos desde una escucha, acompañarlos desde un consejo o desde simplemente estar ahí frente a la necesidad que ellos tengan de recurrir a nosotros. Así que bueno, en la adolescencia vamos a seguir trabajando sobre el aspecto de la adolescencia porque hay muchos aspectos que el adolescente trae. Estas adolescencias en nuestra cultura nos llenan de interrogantes y nos dan mucho miedo. Así que vamos a trabajar en esta columna un poquito más sobre este tema. Seguimos hablando de salud en las redes. Búscanos en Facebook como Hablemos de Salud. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. En un mundo que avanza a toda velocidad, es importante contar con un buen plan. Planes de salud de HPC. La tranquilidad de contar en cada día de tu vida con el servicio, la experiencia, el equipamiento y la tecnología que te brinda el Hospital Privado de Comunidad. HPC. Desde 1971. Cuidando la salud de Mar del Plata. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. En esta semana hubo varias fechas importantes. Te invitamos a conocerlas en este recorrido por la salud en el tiempo. Cada 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. La Asociación Down Syndrome International propuso instituir este día para contribuir a fomentar la integración y la igualdad de oportunidades de personas con capacidades diferentes. El Día Mundial de la Tuberculosis es el 24 de marzo porque en 1882, en la ciudad de Berlín, el doctor Roberto Koch presentó a la comunidad científica su descubrimiento del bacilo de la tuberculosis, el que posteriormente llevó su nombre. La Organización Mundial de la Salud y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares conmemoran este día desde el año 1992, centenario de la presentación del descubrimiento del Dr. Koch. El 26 de marzo se instituyó como Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, a los efectos de establecer acciones de concientización e información sobre la importancia de efectuarse controles ginecológicos. El virus de papiloma humano, o VPH, es considerado uno de los factores de riesgo más preponderante en el desarrollo del cáncer de cuello uterino, de allí la importancia de su prevención. El cáncer cérvico-uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres entre los 35 y 64 años. Los médicos pasan por muchos años de formación antes de poder ejercer su profesión, porque muchos, además de formarse como médicos, además también deciden especializarse. Para poder llevar adelante esta especialización, en el caso de Mar del Plata, más puntualmente en el Instituto Radiológico, funciona la residencia universitaria en diagnóstico por imágenes. Sobre ese tema nos va a hablar ahora el doctor Sebastián Costantino.
Vamos a comenzar un poquito hablando de la formación médica en sí. El título de grado de médico se obtiene en la Facultad de Medicina. Los estudiantes estudian durante 6 años aproximadamente en la Facultad de Ciencias Médicas, que puede ser pública, privada, etc. Y luego de su formación de pregrado en estas universidades reciben el título de médico, ¿no? Una vez que se reciben con el título de médico que les otorga esta universidad y les permite ejercer la medicina en todo el territorio nacional, pueden optar por un sistema de residencias médicas, ser médicos residentes, para lograr una especialización en alguna de las ramas de la medicina que son muchas hoy en día y que requieren una formación especial de varios años. ¿En qué consiste la formación del especialista en diagnóstico por imágenes? Luego de la obtención del título de médico en la universidad, el médico puede optar por ingresar a un sistema de residencia médica, ¿no? Que puede ser en el sistema público, en el hospital, o puede ser en el sistema privado, en centros diagnósticos o en clínicas. ¿Qué se necesita para ello? Bueno, el sistema de residencias médicas necesita tener una base de profesores o de médicos especialistas que puedan enseñar a los médicos residentes toda la estructura de esa subespecialidad. En este caso, estamos hablando del diagnóstico por imágenes, y que recorran todas las subespecialidades durante esos 4 años de formación para poder aprenderlas. Los médicos residentes van sucesivamente pasando por distintas etapas en donde van a adquirir todas las habilidades y destrezas que necesita un médico especialista formado para poder ejercer su subespecialidad con criterio y con la habilidad suficiente. La evaluación que hace esa residencia, ese centro formador, se va a plasmar al final de la residencia en un título de especialista que puede ser otorgado tanto por el Colegio de Médicos como también por un ente universitario, ¿no? Existen desde hace muchos años las especialidades universitarias, las residencias universitarias en distintas especialidades, en distintas ramas, y también pasa con diagnóstico por imágenes. Desde hace 2 años en el Instituto Radiológico nosotros contamos con la primera residencia universitaria de Mar del Plata, la primera residencia universitaria médica de Mar del Plata, y en particular es en diagnóstico por imágenes, avalada por CONIAU, por la Comisión Nacional de Evaluación de Universidades, con un programa de especialización universitaria. O sea, es un programa de una carrera con distintas materias que abarcan todos los ítems de la especialidad. Entonces, ¿cuánto terminaría durando la formación médica? La formación médica en general de cualquier residencia dura entre 3 a 4 años aproximadamente, con la opción de que dure un año más si optan por la eventualidad de ser jefe de residentes, que es optativo, ¿no? Durante esos 4 años los residentes van a ir adquiriendo progresivamente habilidades, particularmente mediante la observación de los médicos de staff y de personal médico que también son profesores universitarios, y de esa manera pueden lograr adquirir lo necesario para obtener su título de especialista. Seguinos también en Instagram, somos hablemosdesalud.tv. Instituto Radiológico. Cumplimos 50 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología con equipos de última generación únicos en Mar del Plata y zona de influencia. Resonador 3 Tesla, PET-CT, mamografía 3D, tomosíntesis. Ahora también podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando a irradiológico.com.ar.
Gracias a vos crecimos para estar más cerca. Estamos en Paseo Sur con más de 20 especialidades. Tenemos un centro de rehabilitación, un anexo en 25 de mayo de consultorios externos, el vacunatorio y medicina del viajero. Ahora podés sacar turno de una forma más rápida y más segura descargando nuestra app Clínica 25 de Mayo, disponible en Play Store y App Store. También podés pedir recetas en nuestra web. Gracias por ser parte de este crecimiento. Consulte a su oftalmólogo y recupere la visión con un solo anteojo. Siviero Óptica. Con los anteojos polarizados, logre con su corrección una visión sin reflejos. Siviero Óptica. Jacinto Peralta Ramos 789. Generalmente, cuando nos referimos a temas de salud, hablamos de las enfermedades, de sus causas, de su tratamiento, pero no nos detenemos a pensar qué podríamos hacer para evitar que la enfermedad llegue. Precisamente a este tema se va a referir el doctor Simón Mina. Hola, ¿cómo andan todos? Hoy quería tratar el tema de prevenir. Estamos en esta situación de pandemia, pero lo quería tocar desde la especialidad, ¿no? Desde la psicobiología, de cómo prevenir o cómo veo la prevención de la enfermedad. Ya todos saben, lo hemos dicho muchísimas veces, que en general un proceso orgánico antecede primero a un proceso emocional. Es decir, que para que haya un estado de acidez, generalmente hay un estado de preocupación por una situación. Ustedes dirán, para los que no han escuchado, pero si tomamos 6 café por día voy a tener acidez. Es verdad, pero eso también puede ser prevenible de alguna manera al dejar de tomarlo, pero estamos hablando que básicamente la raíz de la enfermedad va a estar en el estado de estrés, en el estado emocional, en el estado de ansiedad de la persona, en el estado de conflicto emocional. La palabra prevenir viene no dejar llegar, que no llegue al cuerpo. Y haciendo la analogía con la pandemia, que nos ponemos un barbijo y tenemos una distancia, se me había ocurrido decirles que también en este plano, en el plano emocional, para enfermar un poco menos, a veces la distancia de cuánto nos afecta la situación del otro, sin ir al extremo que no sientamos nada, pero el problema es que a veces el sentir nos genera un estado de tensión tan grande que obviamente lo traspasamos al cuerpo. Y por el otro lado, la autoconservación, el amor con nosotros mismos, el poder, como cuando salimos a la calle, ponernos un barbijo para protegernos nosotros y estar protegiendo al otro. En el sentido emocional, a veces podemos pensar algo que quizás no sea conveniente decirlo, o al revés, decirlo, pero de otra manera también es una forma de prevenir. Entonces, haciendo la analogía, como dije, del COVID, ¿cómo prevenir las enfermedades? Primero, como siempre les recuerdo, hay que hacer que esta mente nuestra que baila mucho, que se va para el futuro, se va para el pasado, trate de calmarse un poco. Sugiero la meditación, 10 minutos, el que puede a la mañana, va a bajar los decibeles, son 10 minutos nada más. Sugiero una práctica de la que sea, caminar un poco, tener una bicicleta en la casa, moverse para descargar físicamente. Y después
el hecho de ponernos determinado límite a nosotros mismos emocionalmente, en el enojo, en la ira, en la angustia, en el dolor. Creo que con esto vamos a tratar de amainar los síntomas o los procesos que nuestro cuerpo vive. Un abrazo a todos. Míranos también en YouTube. Encontranos como Hablemos de Salud y suscríbete. Doctor Simón Mina. Diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad. Tratamiento psicobiológico. Consultas online y presenciales. 223-635-5032. 223-621-3022. En Capital, 011-430-79-609. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, lifting, cirugía de párpados, abdomen, Centro Integral de Cirugía Plástica Colón, 499-2605. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240, elhotelfrancia.com.ar. Neumax es Bosch Car Service, diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli, Avenida Libertad 5641. La pandemia por COVID-19 nos obligó a poner el foco en los cuidados paliativos y en la importancia que estos tienen para el alivio de los síntomas. Por tal motivo estuvimos dialogando con el doctor Ariel Cherro y queremos compartir con ustedes la nota. Doctor Ariel Cherro, nos volvemos a encontrar y en esta oportunidad en un contexto extraño, difícil y distinto a los demás porque tiene que ver con esta pandemia ocasionada por el COVID y queremos saber por qué se puso sobre la mesa nuevamente el tema de los cuidados paliativos a raíz del COVID. Bueno, sí, muchísimas gracias por la nota, la verdad que es muy importante poder difundir esto. A raíz de la pandemia de COVID-19 hay dificultades de muchos pacientes para acceder a tratamientos que tienen que ver con el alivio de los síntomas que padecen a causa de las enfermedades o los tratamientos, y muchos de los pacientes que pueden ser asistidos por cuidados paliativos en sus domicilios no están pudiendo recibirlo, ingresan a las clínicas y hay una dificultad desde ya con las camas, tanto en el sector público como privado, para poder asistir a los pacientes de COVID y aquellos que tienen patologías diferentes. Entonces los cuidados paliativos son una muy buena oportunidad para poder dar cobertura a estos pacientes en su domicilio, que estén aliviados, que estén con su familia en su entorno, y evitar situaciones problemáticas como son, por ejemplo, los aislamientos en un ingreso a una institución, ¿no? Generalmente se asocia a los cuidados paliativos con enfermedad terminal o con final de la vida y ahora sabemos que esto no es así. A muchas patologías se involucra el tema de los cuidados paliativos. ¿Cuáles son? Sí, está muy buena la pregunta porque desde ya que los cuidados paliativos pueden abarcar muchas patologías oncológicas o no oncológicas en las cuales se puede dar alivio tanto en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica como pacientes con demencia, insuficiencia cardíaca, EPOC, etc. Cualquier patología que no tenga un tratamiento que resuelva la enfermedad de base, no solamente para pacientes oncológicos. Y por otro lado, no son exclusivos de pacientes que están en la etapa final de vida. Se puede asistir a un paciente a lo largo de su tratamiento con lo que se llama soporte oncológico o soporte sintomático. Uno va controlando los problemas que genera tanto la enfermedad como los tratamientos para que el paciente tolere mejor los tratamientos y se logran mejores resultados. Esto ya está estudiado hace muchísimos años. Tenemos pacientes que, por ejemplo, cursan un tratamiento por un linfoma, se curan y nosotros los damos de alta del servicio de cuidados paliativos y en realidad durante el tratamiento lo que hicimos fue aliviar los efectos tóxicos de una quimioterapia, por ejemplo, que generan mucho malestar y pueden ser aliviados con un abordaje adecuado.
Hablamos de cuidados paliativos entonces que son muy abarcativos en cuanto a las patologías porque no se centran en una sola exclusivamente. Y usted mencionó el tema de las ventajas que puede llegar a aportar esto de los cuidados paliativos, sobre todo en este momento de pandemia. ¿Cuáles son? Bueno, los cuidados paliativos tienen algunas ventajas demostradas hace mucho tiempo que son el ahorro de costos para el sistema de salud, la mejoría de la calidad de vida para el paciente y su familia, y la prolongación de la sobrevida en algunas patologías. Por ejemplo, los pacientes con cáncer de pulmón y algunos con tumores digestivos, se ha visto que logran una sobrevida mayor con un alivio adecuado a través de un abordaje realizado por cuidados paliativos. Entonces, todas estas ventajas son muy importantes, sobre todo en este momento que, como decíamos, hay dificultad para acceder a una cama en una institución sanatorial. Este tipo de abordajes en domicilio o en consultorio pueden generar este impacto positivo, ya les digo, que para tres áreas diferentes, ¿no? Por un lado es para el sistema de salud, para el paciente y su familia, y por otro lado en lo que tiene que ver con el resultado de los tratamientos que los pacientes realizan. En este último tiempo se está viendo, se está poniendo de manifiesto el tema de la cuestión legal en cuanto a los cuidados paliativos. ¿Cuáles son las novedades que hay hoy por hoy? Bueno, hoy por hoy, además de la inclusión en el PMO, hay media sanción para la Ley Nacional de Cuidados Paliativos, y en diciembre presentamos junto con el diputado Maximiliano Abad, la diputada Joana Panebianco y la licenciada Jessica Iesi, un proyecto de ley de cuidados paliativos para la provincia de Buenos Aires, que se va a empezar a tratar ahora en cuanto reinicien las sesiones, y son iniciativas importantísimas porque esto lo que puede llegar a producir es una mejora importante en la accesibilidad. Hoy en día nosotros sabemos que en nuestro país y en la región, de todos los pacientes que necesitan cuidados paliativos acceden alrededor del 5%, el resto no tienen accesibilidad. Esto es algo muy grave, es algo muy urgente, más para un sistema de salud como el nuestro. Entonces tenemos la expectativa y hay consenso de muchísimos sectores de que esta ley puede impulsar una mejora importante en la accesibilidad para todos los pacientes, algo por lo cual venimos luchando hace muchísimo tiempo. Lamentablemente no vemos en las calles, digamos, gente reclamando por esto porque o están cuidando a sus familiares que están graves o están en duelo por lo que han pasado, entonces no tenemos una masa crítica de gente reclamando visiblemente, pero esto se ve en las estadísticas de una manera tremenda. O sea, las patologías oncológicas son una de las principales causas de mortalidad en nuestro país, y las que no lo son enfermedades cardiovasculares y respiratorias, todas enfermedades que podrían beneficiarse enormemente con los cuidados paliativos. Además, aliviando la sintomatología, que es lo fundamental. Claro, sí, va a pasar por las situaciones de enfermedad grave con más alivio, con más contención, en un entorno familiar. Todo este tipo de cosas tienen que empezar a cambiarse. Está clara la necesidad y un consenso en eso, y estamos a la expectativa de que pueda tratarse esta ley y que mejore mucho el acceso de los pacientes. Hasta aquí llegamos con el Hablemos de Salud de hoy. Si les gustó el programa, recomiéndenlo. Y recuerden que pueden volver a verlo en cualquier momento y lugar a través de cualquiera de las redes sociales que fuimos mencionando. Por la tele lo pueden ver en Somos Mar del Plata, por supuesto, el canal número 7 de nuestra ciudad, y por Flow en la señal 525 en el resto del país. Lugar en el cual les proponemos volver a encontrarnos la semana próxima. Hasta entonces.